Hola, la inteligencia artificial está en todo el mundo, en todos los dispositivos que tenemos, vamos, en toda nuestra vida. La inteligencia artificial no es Borja Gabilondo, pero casi, ¿verdad, Borja? Hola, Martín. Es un tío inteligente, todo hay que decirlo, ¿eh? Que estamos encantados porque hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer en modo verano. ¿Por qué? Porque como es verano nos hemos salido del plató y nos hemos venido a la terraza panorámica del Hotel Catalunya Donosti. Como verás, las vistas son increíbles. Nos hemos venido a San Sebastián y tenemos una visión de esta ciudad muy especial. Yo os recomiendo desde aquí que os vengáis cuando podáis. Son imágenes reales. No, esto es con la IA, real. Esto ni es IA, que podría ser, pero no lo es porque notamos ese olorcillo del salitre y además tenemos esa visión 360 de la ciudad desde un punto que es increíble. La inteligencia artificial, ChatGPT, pero en el sector de la rehabilitación. Se ha hecho un estudio recientemente sobre ello, pero ya empieza a haber gente hablando como que lo de la inteligencia artificial no debería de estar ya tan metido en el mundo de la rehabilitación. De todo esto vamos a hablar ya aquí en Rehabilita con Éxito en modo verano. Juan Mari Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Oye, contento aquí. ¿te han hecho alguna vez una entrevista en una terraza de un hotel maravilloso como este, viendo una ciudad tan fantástica como esta? Pues tan bueno no, en ningún sitio. Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, tengo que presentarte, pero tienes más títulos que un noble, muy noble. Porque eres doctor en Ingeniería y arquitecto por la Universidad del País Vasco. Correcto. Eres profesor de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, sí, que también es de la UPV-EU. Y eres también investigador, entre otros, has estado trabajando creo que trabajas en el Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación. Del Gobierno Vasco, Del eso Gobierno es. Vasco. Sí, sí. Vamos, todo queda en casa. Y además, investigador en el grupo ENEDI. Eso es. ¿Queda alguna cosa más que mover? Nada, de verdad. Adelante, nos metemos al tema. Madre mía. Bueno, nos metemos a un tema que es un tema, además, yo creo que es muy interesante porque la inteligencia artificial, chicos, está de moda. Sí, al final... Hay tanta inteligencia artificial para todos. Bueno, yo mismo diría que la inteligencia era algo humano. En la medida que nos hemos hecho digitales, era cuestión de tiempo que llegase al mundo digital como inteligencia también. Hemos tenido herramientas muy, muy inteligentes, pero que no llegaban a llamarse inteligencia artificial. Yo he usado Photoshop desde hace muchos años con retoque fotográfico que hacía maravillas, pero las hacía yo. Pues ahora ya eso, la herramienta te las acelera y adelanta una locura y no entramos en nada complejo, pero claro, es muy útil. Sí, estás hablando de Photoshop, lo que pasa es que nosotros vamos a meternos de lleno en ese estudio que habéis realizado a principio de este año, 2025, sobre la inteligencia artificial, sobre ChatGPT más concretamente, ¿no? Y la rehabilitación. ¿Por qué un estudio de estas características? Bueno, pues esto empezó en realidad hace como un año y medio, ¿vale? Es una publicación, pero antes hicimos otra en un congreso un año y medio atrás. Pasa que entre que se publica tardan las cosas tiempo. Y la cosa es que allá por 2023, más o menos, en primavera, salió ChatGPT de forma pública, en la prensa, y casi fue una broma entre colegas del laboratorio que dijimos, oye, este tipo de herramienta, esta inteligencia artificial, ¿sería capaz de sustituirnos? Así. Y dijimos... es una pregunta que se ha hecho todo el mundo. Todo el mundo. Sí, en todos los sectores. Sí. Y esto porque que parecía en un café... En los medios ya estaban hablando que si las notas de prensa ya las redacta la IA. Sí. Que si los artículos de prensa de los periódicos lo redacta la IA. No sé lo que vamos a hacer en los próximos años, pero bueno, estaremos aquí en la terracita tomándonos una cerveza. Oye, si es así, yo me apunto, claro, no pasa también, nada. Y que trabaje la IA, que está ahí atrás. Nada, la idea es, a ver, con el trabajo lo que queríamos era saber hasta qué punto había ya avanzado esa herramienta, ¿no? Que se había hecho pública, que había salido por todo medio mundo. De entonces ahora ha habido más versiones. Entonces, este último estudio que hemos publicado, lo interesante es que ha hecho una comparación del año 23 y del diciembre del 24, que es casi el 25. Y el salto ha sido, os adelanto ya spoiler, una barbaridad, una pasada. ¿En qué sentido? Que es mucho más potente ahora. O sea, cuestión de potencia. Claro, porque va aprendiendo. A ver, es un cerebro digital que va aprendiendo. Entonces, si le vas metiendo contenido, va aprendiendo más. Hace 2 años, digamos que lo que hacía la herramienta era contestarte con un lenguaje cómodo, cercano, que se hacía útil a la pregunta que le hicieras. Mentía si hiciera falta. Eso lo vimos. Y el año ya siguiente, o año y medio después, lo que vimos es que ya, si tú le pedías que te explicase el porqué, no te metía cualquier mentira ni te daba argumentos generales, te calculaba. Tú le dices, en este caso es un estudio que hicimos. ¿Miedo? Da un montón de miedo. Cuando estáis haciendo esa investigación, ¿no te da miedo la máquina? Es que estamos hablando de películas de cine en las que hemos luchado contra ordenadores malvados. ¿Quieres saber lo que es miedo? Pregúntale por ti.
Bueno, tú tienes un nombre de apellido más común, pero yo he hecho la prueba y da bastante información. Ha sacado de internet bastante información. Además te la pone toda juntita y explica todo. Eso hacíamos cuando surgió internet. Todos hemos puesto en Google nuestro nombre. Eso iba a decir yo. Tiene un nombre. No sé cómo se llama esto en inglés. Tiene un nombre, un verbo que es buscarse a sí mismo, ¿no? Sí, pues yo hice la prueba y asusta, porque sacó datos. Necesito saber de qué webs. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba en la radio y puse Martín Martínez. Claro, yo soy locutor. Y apareció otro Martín Martínez en León que también era locutor de radio. Era más feo que yo. Oye, podéis hacer un programa, ¿eh? Igual. Tela. Y dije, hostia. ¿No? Pues Martín Martínez. Imagínate eso si se lo preguntas al ChatGPT. Sí. A ver, esto a raíz de este estudio, porque había colegas que no sabían que hemos hecho este estudio. O sea, esto lo hicimos entre los compañeros del laboratorio, junto con alguien de la Universidad de Burgos, y fue una especie de consulta ordenada, método científico, ¿no? Estas cositas. Buscamos un ejemplo de un edificio, en este caso de Noruega, una unifamiliar, y le preguntamos, oye, con estos datos, como los que podría tener el propietario de esa vivienda o la propietaria, y dijimos, oye, ¿cómo rehabilitarías? Así, una pregunta como cortita, fácil. Y nos dio unas respuestas. Y luego le seguimos preguntando, bueno, y además de esto, si yo tengo más conocimiento y si yo te puedo decir en qué año se ha construido, el código de edificación que ha utilizado o el material de las ventanas, ¿qué respuesta me das? ¿La cambias? Y iba avanzando, ¿no? Iba ampliando, pues como cuando tú haces una consulta a una arquitectura, a una ingeniería, y ellos te van dando más respuestas en la medida que tú les das más información. Pero era una cosa como bastante de andar por casa. Era entretenido y daba algunas referencias, eran muy pobres, repetía muchas cosas, tal. Pero, joder, lo que asusta es lo que decís, que el año pasado ya, cuando lo hemos preguntado en diciembre, lo que te hace es el cálculo numérico de costes, de retornos, el payback, todo. Otra cosa es que esté bien hecho, porque ya si entramos a detalles, es que la pregunta todavía es eso, queda, lo que le habéis preguntado, sois profesionales y tenéis profesionales que os asesoran. Claro. Esa respuesta la habéis contrarrestado entre vosotros mismos, ¿y cuál era el resultado? ¿Se acerca mucho? ¿Hay que confiar en ella? ¿No podemos confiar? ¿Nos da buenas recomendaciones? A ver, pues por ahora no. Por ahora no. Yo no me fiaría en ningún caso. Estamos tranquilos, Borja. Ya está, podemos cerrar el programa, ¿no? Pero no, la idea es teniendo trabajo por el momento. Más de las películas de Terminator, que yo también me crecí con esas películas, eso será algo que tienen que controlarse y tendrá que haber, podemos hablar más al final de eso, ¿no? De un poco de los límites y el control. Pero lo que es la herramienta, todavía lo que hace es unos cálculos aproximados, pero joder, es que estos cálculos aproximados yo le veo, y así lo he defendido entre colegas, que tienen mucho potencial para que la rehabilitación, que es el principal tema de los que estamos aquí, avance. O sea, ha estado muy limitada la rehabilitación por dos grandes cosas. Uno, los gastos, los costes, y por otro, el desconocimiento. Desconocimiento, falta de comprensión, todo esto. Entonces, si conseguimos que cualquier persona en su casa pueda hacer una pregunta y decir, oye, yo vivo aquí, incluso que elija en Google Maps, aquí, en este punto, y que te haga un cálculo básico, con unas referencias, unos paybacks, tal, y te diga, pues posiblemente, le preguntamos, por ejemplo, ¿no? A nivel de ambición media, o bueno, baja, media o avanzada, ¿no? Para descarbonizar al tope o hacer algo más básico, ¿no? O intervenciones low cost. Y, joder, te da ideas muy buenas, para que no tengas que ir a preguntarlo al bar, ¿sabes? O sea, que puedas tú hablarlo ni con tu cuñado o tu cuñada, que sea un tema más profesional, dentro de lo que cabe con esta idea. Y eso me gusta para los vecinos. No, cuando me hacen esas preguntas, cuidado con la IA, Borja. Cuidado con la IA. Dice, mira, pregúntale a la IA que ya te contestará. Cuidado con la IA, porque si es la IA la que te va a preguntar, o sea, si el vecino, claro, ¿cuántos vecinos o cuántos propietarios tienen algo de idea de una rehabilitación? Lo único que pides es cuánto nos cuesta y cómo lo vamos a pagar. Lo demás le puede decir que si es ventilada, no ventilada, que si tal, que si el aislamiento. Bueno, ¿y cómo le formulas la pregunta? Pero entiendo. claro, si tú, que luego como le formules también te va a dar una respuesta o te va a dar ahora le vas a decir eso, pero tú date cuenta de lo que está diciendo Juan Mari, es que tú lo que vas a hacer es que preguntas a la IA y te va a decir la IA las preguntas que tienes que decirle, que te tiene que decir a ti el propietario. Te va a volver loco pero es que ya nos ha pasado, ¿eh? Antes de una reunión nos han mandado con un ChatGPT. Nos han mandado un email, oye, este vecino ha mandado estas preguntas porque luego quiere resolverlas. Claro, leímos las preguntas y dijimos, esto no lo ha redactado un vecino. Se lo pusimos a ChatGPT y entonces sí que decía que era altamente probable que lo hubiese generado una inteligencia artificial. De momento se nota. Por eso siempre dicen que lo que te dé la IA tienes que retocarlo, leerlo y retocarlo y adaptarlo, lógicamente. Pero lo que decía Borja, ¿cómo se le pregunta a la IA en temas de rehabilitación? A ver, el tema es
nosotros no estamos queriendo que las preguntas, o sea, el estudio no entendíamos que las preguntas tenían que ser súper bien hechas, tenían que ser preguntas muy básicas, porque la idea era que cualquier persona en la calle hiciera esa pregunta. Entonces, eran preguntas cortas, preguntas con pocos datos, lo básico, ¿no? Superficie, el año de construcción quizás, y que es esos datos aportabais vosotros a ChatGPT, ¿no? Pero lo mínimo, digamos, lo básico, lo más básico. Y luego íbamos haciendo más preguntas y intentábamos ver si las respuestas iban aumentando en calidad. Claro. Y lo que vimos es en el 2023 prácticamente no había mejoría. A veces había empeoramiento. Cuanta más información le dabas, el programa, el modelo de lenguaje se perdía y te volvía a decir tonterías, tiraba de topicazos, las típicas 10. Hicimos iteraciones, o sea, respuestas múltiples, ¿no? Para ver si al repetirse daba otra cosa. También probamos con Gemini, por ahí, por medio, con la otra aplicación. Eso te iba a decir, si habéis, pero eso te iba a decir. Por ahora esta era la más potente, hablamos, esta era la. ChatGPT entonces esta era la más potente. Entonces las preguntas eran sencillas, queríamos eso, que fuesen hechas por gente. ¿Qué ha pasado? Que el año siguiente, o año y medio después, a finales de este año, en diciembre, la herramienta sí que te da respuestas mucho más avanzadas, nunca se contradice a la pregunta que tú le has hecho. O sea, así como el año anterior, tú si le preguntabas, dame por los 3 niveles de rehabilitación, por favor, me gustaría conocer cómo rehabilitar mi edificio, gastando poco, medio o mucho, me da igual, ¿no? Y te daba 5 respuestas, o te daba una, no te había escuchado, por así decirlo, ¿no? Ahora ya no pasa. Se ve que los que han estado detrás trabajando han hecho que eso no pase. Y ahora ya, si tú le has pedido 3, te va a dar 3, como sean. ¿Qué pasa? A mí, de verdad, me gusta lo de entender, el fiarse. ¿Hasta qué punto nos fiamos de la opinión de una única profesión, de una única persona, ¿no? Pues muchas veces no es suficiente, muchas veces tenemos que contrastarlo. Una segunda opinión, ¿no? En el caso de la rehabilitación, tenemos la suerte de que en España y en Euskadi la tenemos legislada de una manera en la que hay colegios profesionales, hay titulación habilitante, o sea, la persona con la que hemos hablado ha pasado ya muchas barreras, muchos checkpoints y está supervisada, encima tiene responsabilidad legal de por vida para unas cuestiones, para otras 10 años, de manera que es alguien que está atado y responde bien. En cambio, en el caso de la IA eso no existe. Entonces, sí que es vital que lo que nos responda sea una especie de primera toma de contacto y así. Un ejemplo es que, por ejemplo, estas empresas que utilizaban hasta ahora chats de respuesta directa, atención al cliente, todas o casi todas ya utilizan IA desde hace un año y pico. La usan. ¿Por qué? Porque aquellos algoritmos que te obligaban a que tú tenías que tener preguntas ya preguardadas o palabras clave y respuestas automáticas, ya no hace falta que tengas gente suponiendo preguntas. Tú pones el modelo de lenguaje, lo instalas en tu servidor, tienes una versión propia, la entrenas con preguntas y con gente, pues eso, lo que tú decías, ¿no? En vez de hacer la pregunta directamente, esa persona ha entrenado sus preguntas con la IA, en vez de ir contigo, ¿no? En tu caso, en la obra. Pues algo así, solo que sería al revés. Primero la IA se entrena con gente de la casa, gente conocida, por todo el mundo, y luego van sacando respuestas. O sea que eso irá avanzando, todavía no ha hecho más que empezar. Ya, pero me estás diciendo que el avance de un año a otro ha sido muy grande. Muy grande. Imagínate el del 2026, si volvéis a hacer el estudio, que entiendo que lo vais a hacer cada año. Bueno, yo ya cambiaría las preguntas, porque claro, ya en estos 2 saltos... Habéis hecho un estudio, lo que has dicho al principio, para gente que no tenemos ni idea de construcción y rehabilitación. ¿Os habéis planteado un estudio un poco más profesional? Es decir, sí. ¿Qué pasa? Que para eso necesitaríamos más fondos. Esto lo hicimos relativamente en poco tiempo, en ratos libres y entre un equipo de 5 personas para poderlo hacer adelante sin financiación propia. Como digo, soy profesor y al final quedan ratos libres, pero tampoco tanto. Y os llama mucho la atención, claro. Sí. Por ejemplo, hemos planteado un proyecto Universidad Sociedad Empresa, aquí en la UPV, hay cuestiones públicas, otras no, pero puedo decir, asociadas con una empresa una asociación estatal de protecciones solares, y una de las partes que queremos es la rehabilitación con protecciones solares en colegios, en este caso, en institutos, secundaria, y lo que queremos es aplicar una parte de IA, o sea, tratar de ver si ese estudio que hasta ahora se hacía con ingeniería, con arquitectura, con gente pensando, que lleva 1000 horas y cuesta mucho dinero, ¿qué pasaría si lo hacemos en paralelo con IA? Para tratar de acelerar procesos, abaratar costes, porque la clave de todo esto es que la IA no es que sea más lista que la gente, pero es mucho más barata. Vale. Más rápida. Y más rápida. Es que lo que es rápido es más barato. ¿Lo habéis hecho con ChatGPT gratuito o versión gratuita o versión de pago? Lo hemos hecho con la gratuita, pero el programa te deja directamente las primeras 4 preguntas cada 8 horas, ha ido cambiando, es la versión full equip. Y luego te dice, a partir de ahora viene en versión barata, y yo ya paraba.
Entonces íbamos haciendo iteraciones cortas. Cada día 3, 4 preguntas, o a las horas alarma vuelves a poner. Entonces, nosotros a nivel técnico sí que hemos notado que falla mucho, O sea, con normativa, salvo que tú cojas el archivo, por ejemplo, un plan general, como puede ser el de Donosti, que estamos aquí. Tú coges el plan general, se lo vuelcas y le haces la pregunta, por lo general hace una buena interpretación. Ahora, si tú no le has dado nada y dices, oye, dentro del plan general, tal, que lo tiene que ir a buscar, ¿qué tal? Ahí ya empieza a cometer errores. Ya, pero fíjate, yo el otro día estuve en un curso para los administradores de fincas sobre el tema de ChatGPT y las reuniones de copropietarios, imagínate si abordan una rehabilitación, que si eso se alarga mucho, ya te están diciendo que el administrador va con un aparato como el que tenemos, una tablet o su móvil y graba. Eso lo traspasa al ordenador y el ChatGPT te hace un resumen, te hace el acta. Totalmente. Tú tienes que revisarlo, pero te hace el acta. Tú dime cuántos administradores de fincas, cuánto tiempo dedican a las actas de sus y el cuidado que tienes que poner con lo que pones. Y el cuidado que tienes que poner. Porque claro, luego si no te viene un vecino, oye, no se dijo así, se dijo así, se dijo... Pero lleva mucho menos tiempo revisar un acta de 3 páginas que redactarla desde cero, o con grabación o con tus propias notas. Y lo que dijo el profesor que daba el curso, que era otro colegiado, decía que es con lo que yo me quedé, decía, en nuestra oficina éramos 8 y ahora estamos 4. Claro. Porque no hace falta gente. A ver, es que aquí hay un debate debajo, digamos. Con la digitalización lo que hemos conseguido es aumentar mucho la productividad en muchos sectores, en la rehabilitación también. ¿Y qué pasa? Al aumentar la productividad, como nuestros servicios son más baratos, al final se nos obliga a competir entre nosotros y tienes que ir bajando precios, tienes que ir aumentando en capacidades. Pero tú imagínate, y no hay otra. Porque en la rehabilitación se están utilizando ya herramientas como, hablabas de la digitalización, los escáneres 3D. Claro. Si tú esos escáneres los aplicas a ChatGPT, lo metes dentro de la IA, la IA va a tener todos los datos de un edificio de pe a pa. O sea, te puede construir tranquilamente la rehabilitación. Bueno, todavía no, pero estoy hablando igual de un futuro que va a ser 4 meses. A ver, que le entregues todo el escaneo del edificio interior y exterior y pueda hacerte toda una obra. En un futuro será así, seguramente, de aquí a 100 años, seguramente. Pero el entender qué hay detrás, o sea, los láseres solo leen superficie, distancias, nubes de puntos. Puedes crear... Sí, pero tienes medidas. Sí, medidas concretas. O sea, por eso hay cosas que son incombativas, o bueno, decir, que son lo que son, ¿no? Las medidas, el avance que ha sido los láseres, yo me acuerdo, trabajé hace unos años para el Ministerio de Cultura, haciendo planos de iglesias románicas, por ejemplo, en Huesca. Y cuando me contrataron, el jefe, que era una bellísima persona, no había más medios y nos dijo que para el trabajo nos daba papel y boli. O sea, papel y boli, papel y lápiz. Que tuvimos que hacer cada uno de nuestro sueldo, pues pagarte una cámara, pagarte la licencia de fotogrametría, lo que sea, ¿no? Y hacer las cosas bien, con láser, todo esto. Porque es imposible, no podemos hacerlo como en el siglo XIX. Una iglesia. Tú me dirás, y sus elementos arquitectónicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día va a pasar algo así. O sea, entendamos que la IA no deja de ser otra herramienta, igual que lo ha sido la calculadora, igual lo que ha sido el Microsoft Word, igual que ha sido todo esto. Las notas, las actas de reuniones, yo ya las uso en Teams todas con un asistente que me hace el resumen. ¿Qué pasa? A mí lo que me da miedo, lo que me preocupa es que el acceso a esos datos, hay veces que no queda del todo claro. Yo no tengo tiempo de leer todo, a mí me gustaría que la universidad directamente nos diga qué se puede, qué no se puede y tal. No sé si alguien me va a escuchar y me va a denunciar, espero que no. Pero intentamos hacer las cosas bien. Si es algo muy trascendental, se apaga y no se graba nada. Pero lo mismo que se utilizan otras herramientas, estas están para quedarse, irán avanzando. Entonces, a nivel de la comunidad de vecinos, el poder llegar a gente en la propia reunión, mientras estás discutiendo, alguien está buscando en Google. En vez de Google ya es pues o Copilot o ChatGPT o el que sea. Y eso no lo podemos echar para atrás, ¿eh? Contra eso o con eso tenéis que convivir, eso está claro. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros, ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente.
Lanzabais preguntas, hemos dicho que esas preguntas eran sencillas. ¿Cómo analizabais la respuesta? Es decir, cuéntanos cómo realizasteis el estudio en sí. Sí. Bien, pues a ver, lo medimos las respuestas en 5 indicadores, ¿vale? O sea, te lo digo un poco de memoria, no lo he traído, lo tendría que haber traído en papel, ya estamos en la digital y se me olvida que hay que llevar el papel a veces. Ha venido con papel, no ha venido... Aquí el único que es digital soy yo, que tengo la tablet. Sí, nada, no, la idea es en 5 preguntas. O sea, por un lado le preguntábamos esos 3 niveles de ambición. Entonces, una de las cuestiones que medíamos era si nos da las respuestas en esos 3 niveles de ambición. Ambición queremos decir a una rehabilitación básica de un mantenimiento, o uno ya más avanzado, una rehabilitación más integral, o una descarbonización completa. ¿De acuerdo? Entonces, esos 3 niveles. Y en el año 23, la mitad de las respuestas fueron que 1, 3 o 7 medidas de rehabilitación de distintos niveles raras. O sea, uno era los niveles de ambición. Otro era... Eso luego lo contrastabais con el comité, entiendo, de expertos, todos ellos expertos en construcción y rehabilitación. Sí, más o menos. La idea es que no lo he dicho bien del todo, el edificio que hemos elegido no era un edificio ni de España ni nada, para estar un poquito más objetivos y además para que fuera más fácil, un clima frío. Fuimos a un edificio que está publicado, la rehabilitación, en Noruega, una vivienda unifamiliar, un chalet en Noruega, que es sencillito, un chalet, y que ese tenía un estudio por coste óptimo de rehabilitación, medidas de rehabilitación, todas y cuáles son las mejores. Con lo cual usábamos eso como si fuera referencia, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era intentar compararlo contra eso. No entramos a un nivel de detalle, porque esto era un estudio preliminar, pasa que se nos ha ido echando encima la novedosidad del estudio y ya lo tuvimos que sacar adelante así, pero la idea era, primero eso, el nivel de ambición, luego el número de medidas de rehabilitación, si te da más o te da menos, si cubre solo parte pasiva y activa, si analizaba los costes, si te daba referencias, esas referencias son reales o son alucinaciones. Y con todo eso pues íbamos comparando un poco. Y también la calidad de la respuesta. Lo último, lo que era más difícil de valorar. Sí, había 2 cosas. Me estoy un poco mezclando, pero digo memoria. Había 2 parámetros que eran cualitativos, que es... o sea, que los tuvimos que revisar más. Y es si la respuesta incluía más o menos cuantitativas respuestas, o no, vamos a decir, recomendaciones numéricas, ¿no? Porque dar respuestas cualitativas todo el mundo sabe. Pues pon paneles solares, sí, claro, aísla la fachada, cambias ventanas. En general. Y dices, bueno, así en general todo el mundo tiramos de eso, ¿no? O sea, que no sea un Google. Pero no te especifica el grosor de cristal, claro, o pon placa cerámica no sé qué, o entonces, el grosor del... Y vimos ese nivel de detalle, de las respuestas, si son más numéricas o no, y lo otro es la calidad. A ver si se acerca a ese ejemplo. El último era la calidad, si la respuesta era completa y se parecía a lo que habían llegado los noruegos o no. Entonces, lo interesante es que en la primera pregunta y en el año 23 aquello era bastante media-baja, una calidad media-baja, eran respuestas muy genéricas, referencias del Passive House Institute, del ministerio, cosas muy estándar, de una guía de cualquier centro o instituto público, porque él lo que IDAE lee... tenía publicada en internet, sí, sacaría de la guía del IDAE también. Claro, pero no muchas, porque las últimas más recientes no estaban en su base de datos, o sea, era hasta el año 22. Entonces las más recientes no estaban. Y eso fue lo que pasó un poco en el 23, que las primeras preguntas eran muy básicas, en la medida que las primeras respuestas eran muy básicas. Al hacer la segunda pregunta ya empezaba a entrar más a detalle y te decía, por ejemplo, que la transmitación de las ventanas debe estar entre esto y esto, o tienes que poner control solar, o la fachada tiene que tener un aislamiento mínimo de tanto, tal. Iba dando algo más, pero se quedó bastante pobre en cuanto a calidad y en cuanto a nivel de detalle. Pero las últimas versiones, ya de diciembre de este año pasado, ahí ya sí que te hacía unos cálculos en tablas, no es solo texto, te hace tablas, y en esas tablas te compara el coste de la medida, el ahorro energético, el coste del precio eléctrico que le has dado tú o que él ha buscado según la pregunta que le hayamos hecho, y él te hace un payback, una especie de retorno. Entonces, ya él todavía le queda mucho, o sea, no es un... Ya en este año no dijimos la pregunta de si puede reemplazar o no a los agentes de rehabilitación, a los profesionales, sino que puede reemplazar o contribuir. Y la respuesta es que puede contribuir. Lo que no puedes reemplazar ni podrá en muchos años, creo yo. ¿Estimáis vosotros? Sí. ¿Y no os ponéis cachondos para decir vamos a hacerla en diciembre de este año? Sí. Otra ronda. Estaría guay. Yo creo que se podrá hacer, sinceramente, porque pero no lo he discutido con los coautores y no querría lógicamente y comprometerlos, ¿no? Sí. Pero joder, es que es una cosa que estás preguntando y quieres volver a... Porque esto está mejorando, hablabas de un año para otro, es que yo creo que casi de meses. Sí,
Es que ya no, por ejemplo, ChatGPT no te dice qué versión utiliza. Eso es curioso. Cualquier otro programa, aunque sea Hulk, que saca revisiones cada 3 meses, te saca un código de versión, o Cipeterm, que saca 20 y pico al año, 20 y pico, bueno, pero 12, 14 seguro. Entonces, ya no tiene un código de versión. Y tú le preguntas a ChatGPT, oye, ¿me puedes decir cuál es tu versión? Y dice, mira, no indicamos número de versión, porque esto se está reactualizando en continuo, 24 horas. Sí, entonces, lo que sí te puedo decir es que el motor de cálculo es este, o el motor de cálculo es este otro. Entonces, hasta ahí pasa. Entonces, el motor de cálculo sí que se ha ido actualizando pues cada 8 meses, una cosa así. Sí. Y nos ha dado la sensación de que, claro, al final los diferentes programas, también está Perplexity y tal, que siempre también tienden a decir lo que quieres, es decir, porque no confrontan con el que están hablando, siempre intentan ser muy... Solo responden, quieres decir. Responden, pero no te van a confrontar mucho. Entonces, claro, nosotros a veces, yo he hecho la prueba de hacerle 2 preguntas que realmente la respuesta es la misma, pero planteadas de manera diferente. Es decir, una planteada, por ejemplo, de una manera más positiva y otra de una manera más negativa. Y sí que me he dado cuenta que la respuesta no es igual cuando tú sabes que la respuesta es totalmente igual, se la lleves por un lado o se la lleves por otro. Eso no... ¿Y se tira más al tema positivo o al tema negativo? Yo creo que todo el rato creo que tira, o la sensación que tira siempre es como que va a darte un poco como la razón. Eso, a reforzar la pregunta. Sí, va a darte la razón. Él o ella, la IA, lo que quiere es que tú sigas conectado y sigas haciendo preguntas. Y que te quedes con buen sabor de boca. Entonces, nunca te va a contradecir 100%. Lo que te va a dar es... No va a mentir, porque en teoría no está para mentir. La última versión miente menos, o no miente, no hemos detectado nada. Porque la primera sí que decía algunos bullshit que decimos, ¿no? Algunas burradas. Pero sí que es curioso eso, que tenemos la suerte de que en este ámbito, en rehabilitación, no hay tampoco tantos sentimientos ni tanta prosa. Es como muy sota, caballo y rey. Claro. O sea, dentro de lo que cabe, es un área en la que es más fácil. Esto aplicado a otras áreas debería llevarse con mucho más cuidado. Sí. ¿Os habéis fijado? Yo no sé si soléis leer la prensa o no, pero os habéis fijado que ha habido muchos artículos de prensa. La IA te dice cuál es la mejor playa de España. Y los abro y los leo, ¿eh? Yo a veces digo, a ver qué dice la IA. Echas un vistazo al artículo y ¿qué te parece? Una mierda. Porque, claro, no. Lo digo por eso, porque al final, claro, estás diciendo que os estáis currando un estudio que ya lleváis 2 años, 3 haciendo preguntas según va creciendo la IA, para que luego lleguen los periodistas o las periodistas y le hagan desde la redacción una pregunta, oye, dime cuál es la playa más chula de España. Y de ahí, pum, te hace un artículo más o menos largo, que además ya sabes, la táctica ahora es, hasta que llegas a lo que saber cuál es la playa que te ha hecho la IA, pues hay una parrafada que no te dice nada, ¿no? Y entonces es un poco como decías, bueno, ¿de qué vamos, no? Ya. A ver, pero esto ya es algo social, ¿eh? Aquí ya nos vamos de rehabilitación y saltamos no, este tema. A ver, totalmente. Es que la IA últimamente, está claro que hablamos de la IA con la rehabilitación, pero está en todos los campos y es social, o sea, quieras o no es social. Que yo creo que la IA, además de ser una herramienta, es un reflejo de lo que la sociedad quiere, necesita y utiliza. Entonces, en el caso de prensa, o en otros casos, lo que queremos es inmediatez y cosas fáciles y encima baratas, porque las empresas son muy competitivas. Estamos todos compitiendo en todos los ámbitos. Entonces, no hay nada más barato que la IA a día de hoy para hacer este tipo de productos, ya sea en prensa o en tal. Y porque, claro, ¿veis? Que me digan un artículo cuál es la playa más chula de España en la IA... Es que es absurdo, es que no me aporta nada. Yo creo que a la gente, esto ya es una opinión, bueno, como todas, ¿no? Personal totalmente. Creo que nos hace estar felices, nos motiva que seamos más listos que la IA. O sea, cuando tú lees algo de que ha dicho la IA eso es verdad. Y lo lees y dices, esto ya lo sabía yo, ¿qué me vas a contar? Entonces yo creo que la gente lo lee un poco por reafirmación, o lo leemos, ¿eh? Porque digo, a mí me gusta, pero hay muchas otras noticias que no hace la IA, o que no declaran que hace la IA, de gente que está en TikTok, una viajera que está en Helsinki, un viajero que está en yo qué sé, en China, en no sé dónde, y tiene una visión que es súper local, o sea, no representa nada, es totalmente subjetivo y fuera de cualquier muestreo. Pero así todo tiene clics, tiene seguimiento. Entonces me imagino que es lo mismo, o sea, la IA la entendemos como una ente que nos da cierta curiosidad, es un clickbait bueno, y entonces por eso está, y por eso se utiliza, ¿eh?
Pero yo ya volviendo al tema, ya vuelvo siempre un poco al asco a mi sardina, el tema de rehabilitación y la IA, por ejemplo, con un alumno muy, muy bueno, Pablo Maroto, gracias, por cierto, estás por ahí. Este chico hizo un estudio hace poco, a la antigua usanza, era también rehabilitación de un colegio donde él estudió encima de pequeño, una parte social interesante, y él hizo unos cálculos con simulación energética, con Energy Plus, con las herramientas habituales. Le dedicó hasta año y medio el pobre, terminando entre el TFG, otras cosas, tal. Bueno, ha hecho un trabajo fantástico. Y ya en los últimos 2 meses dijo, oye, voy a ver qué pasa con la IA, porque me he enterado que hay un modelo, no sé cómo le llama, un type o lo que sea. Bueno, hizo una especie de bypass y fue acojonante que la IA consiguió en poco tiempo dar resultados que parecen muy buenos. Vale, o sea, calibró el modelo echando hostias, lo que él se había pegado meses revisando con nosotros, el horario de los usuarios, qué ventilación habían aplicado, cómo habían aplicado las consignas, calefacción, todo, ¿no? Y la IA lo hace en un momento y te lo calibra, en 1 hora y media. Números, todo lo que sean números, claro, la IA nos lleva una ventaja terrible. En aprender a usar la herramienta te pegas 3 semanas y en usarla 1 hora. O sea, es la hostia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al ir a rascar los resultados, esa IA había utilizado decisiones que matemáticamente eran lógicas, pero físicamente y en la realidad y en el mercado, tú no pones un aislamiento de 1 centímetro ni de 2 en un elemento. O lo pones bien o no lo pones. Entonces, claro, ese ajuste no valía. Entonces, había hecho una especie de ajuste, había presupuesto, un poco lo que decías antes del láser 3D, ¿no? El láser 3D te da puntos, pero no te da entendimiento o conocimiento de qué hay detrás y de cómo se construía en la época que se hizo ese edificio, en la época en que hubo una rehabilitación hace 10 años, o hace 30 o hace 50. Entonces, o ni has hecho una cata, quiero decir que es el conocimiento. Lo que tenemos que intentar es que estas IAs nos impulsen a nosotros, a las personas, a ser todavía más inteligentes, llegar más lejos, bajar nuestros costes de uso y llegar a tener un servicio, unos diseños más competitivos. Para eso es. Entonces, los que no se suban al carro, pues tendrán una barrera adicional. Todos acabaremos en el carro dentro de 30 años. Bueno, pero pasa como con otros programas, como cuando entró el AutoCAD, que ahora para trabajar todo el mundo utilizamos el ordenador para hacer planos, nadie hace planos a mano. Es inviable, o sea, eso no lo hacen más que igual los que conservan en el Louvre te hacen el plano de... Bueno, o Frank Gehry, que hace así 4 rayas y luego lo pasa... Porque cobra a precio de Frank Gehry, pero a precio de Juan Mari Hidalgo no cobraría ningún proyecto hecho a mano, imposible. Claro. Y hay gente que la que no se sumó al carro de los ordenadores en su momento, pues se quedó desfasada, claro. Pues con esto pasará lo mismo, el que no se sume al carro de la IA, pues bueno, pues quizás se vea fuera de ciertas obras. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. ¿Es útil hacer preguntas a la IA sobre rehabilitación? Sí, sin duda sí, porque al final la IA te da una respuesta súper rápida, tú estás en el salón o comiendo, en un momento de descanso, puedes tener curiosidades o has escuchado algo en la prensa y dices, oye, una duda que no te acuerdas. Eso, en mi edificio sería bueno poner control solar. Yo qué sé, le preguntas, dime por qué, y lo bueno sería que la pregunta no sea una pregunta condicionada, un poco lo que has dicho tú, que la pregunta te dé las 2 alternativas o que justifícame todas las respuestas a favor y en contra. Quiero decir, que eso se puede desarrollar, ¿no? El cómo hacer preguntas. Una cosa que yo les proponía a los colegas... Perdona que te... luego seguimos con eso. Que te corte. Para utilizar la IA, lo que dicen los expertos es hay que aprender a preguntarle a la IA. Es como una persona. Yo te puedo hacer la misma pregunta de 2 maneras y la respuesta puede ser totalmente diferente, aunque realmente... Además me han dicho que es que incluso le gusta que le hagas un poco la pelota. Bueno, ahí hay una teoría también... ChatGPT es un poco adulador. Perplexity y otros son un poco más serios a la hora de responder, pero es verdad que ChatGPT... Pero hay como, no sé, salió en una estadística que habían preguntado a la gente en la calle, no sé si era en Europa, creo que era en Europa, y había como un 20% de personas que utilizaban los modelos de IA, que lo que hacen es preguntar por favor y tal, por si acaso toma el control esa IA en el futuro, para que guarde como con cariño a ese usuario. Y les han puesto hasta nombre, hasta mote. Hay gente que le ha puesto mote. El otro día, ¿dónde estaba viendo yo? ¿En qué programa era? Haciendo zapping. Y dice, no, es que yo a la IA le llamo bizcochito.
Adiós. Bizcochito. Entonces decía, oye, bizcochito, tal. Sí. Porque además lo hacía hablado. Entonces, claro, llega ya un momento que la gente está humanizando un poco a la IA. Claro, pero esto pasa con las... Yo nunca he llegado a tener este altavoz en casa. ¿Cómo se llama? El que Alexa. Alexa, ¿no? Alexa. Yo no lo he llegado a tener. La verdad es que he vivido un poco en paralelo. Yo tengo 2. Sí, ¿no? ¿Y qué tal? Pues lo tengo mi mujer, vamos. Pues un coñazo. Te están oyendo todas las conversaciones, Sí, Martín. totalmente. Claro. Totalmente. Es que no nos hemos dado cuenta. O tienes el pulso, ¿cómo se dice? El contador de pulsos, ¿sabes que es qué es un lo que reloj. cambia? A mí este me está escuchando todo el rato, porque a Claro, veces ya me ha saltado cosas. Tu móvil también te está escuchando, también está escuchando. Te ofrece anuncios de lo que has hablado. De lo que hablas, pero ¿sabes lo que pasa? Con que tú vas a Alexa y le dices, bueno, o lo que sea, fulanito, añádame mantequilla a la lista de la compra, tal. Entonces te vas haciendo la lista sin necesidad de parar a hacer esa lista. Claro. O he quedado con Borja mañana a las 4, dímelo. Entonces mañana a las 10 me dice, has quedado con Borja a las 4. Claro. Si no le digo eso, posiblemente no llego a la cita porque se me ha olvidado. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, igual también no nos estamos haciendo más inteligentes, sino todo lo contrario, más tontos. Estamos cambiando el lugar donde ponemos nuestras neuronas. Porque no vamos a tener más neuronas ni más tiempo. El tiempo es el que es y la cabeza es la que es. ¿Qué pasa? Antiguamente igual le dedicamos mucho más tiempo a preparar reuniones, a hacer las actas de reuniones, pero ahora ya podemos hacer más reuniones y eso lo hace de manera automática el programa. O tienes un recordatorio. ¿O no te da calidad? Porque claro, el abarcar más... Sí. Gracias a estas herramientas y lo que dices tú, no prepararte una reunión, no crees que eso... Bueno, no prepararte, he dicho... mucho más en lo que te tienes que focalizar. Eso es, yo creo que simplificamos, Yo creo que simplificamos. A ver, joder, es como decir que en la construcción antigua, construcción pesada, construcción hecha con profesionales que han estado 10 años de maestría, de peones, aprendiendo, de aprendices, ¿no? Pues claro que el colocar ladrillos ha empeorado, seguro. O sea, si lo medimos con el colocar ladrillos, ha empeorado. Me jugaría el pellejo a que cualquiera de los que están ahora jubilados le daría 1000 sopas con onda a los que ahora ponen ladrillos, con respeto a todos los que ponéis ladrillos. ¿Qué pasa? Que ahora ya no queremos un edificio hecho de ladrillos solo. Ese es el tema. Entonces, ya no podemos medir la calidad del edificio por los ladrillos. No podemos medir la calidad de un diseño de arquitectura porque te lo hagan con unos planos muy bonitos, con tal. Sino que lo que quieres es que sea muy competitivo, que sea resiliente, que a largo plazo aquello quede bien escrito en un documento, un libro de edificio digital, que incluso las ayudas que puedas solicitar a nivel de ministerio, a nivel de gobierno vasco, a nivel de ayuntamiento, sean casi automáticas. Y joder, eso, pues con todos los modelos BIM, por ejemplo, ya fue un salto importante, y con IA lo que vamos a hacer es seguramente que la interacción nuestra con el mundo digital sea más rápido. ¿Qué pasa? Vamos a necesitar que se desarrollen medidas de control y medidas de uso de la herramienta, porque las ollas express todavía me cruzo con gente, que hay gente que les tiene miedo y no las usa porque eso va a explotar. Y yo, bueno, pues es como que el miedo nos da cáncer en el cerebro. Hay cosas que físicamente se ha demostrado con el tiempo. A ver, todo se aprende con años, ¿no? Pero hay cosas que se han demostrado que funcionan y no tienen ningún peligro bien utilizadas. Si lo usas mal, pues pueden pasar cosas. Entonces, claro, pero ¿no te da miedo a que tú digas en un momento dado, en el futuro, no mañana, claro, que tú a la IA le digas, quiero esta casa, y claro, ahora tenemos hasta impresoras que te imprimen una casa. Claro. Creo que el nivel de construcción de esa impresora será bastante cutre. Bueno, cuando pasen 50 o 60 años, hablamos. Pero es que en un futuro, Borja, tú estás jubilado, a ti te pilla jubilado, menos mal. Sí. Pero ¿no te da ese miedo a que quiero la casa así, se lo estás diciendo a tu tablet o a tu móvil? Pero claro. Para que luego él lo ejecute a través de una impresora pero que te construye la caseta en el jardín. Claro, pero se supone, a ver, cogiendo las cosas un poquito con perspectiva. Tendremos seguramente leyes que obliguen a que eso esté supervisado por alguien. Hombre. Supongo, digo yo, ¿no? No vamos a saltar todos aquí por la ventana y confiar que hay paracaídas. Entonces, habrá alguien que se haga responsable de esos proyectos. Habrá supervisión, incluso habrá IAs paralelas que hagan el mismo cálculo, verificación redundante, habrá cosas. Entonces, ¿cuáles? Pues no sabemos. A día de hoy todavía estamos en pañales, estamos arrancando, estamos apenas a gatas, ¿no? Pero lo que vemos es que es una herramienta con mucho potencial, que todavía está muy, muy verde, que tiene ya usos muy directos en muchos sectores. En la rehabilitación todavía está más lenta, pero sí que yo, al publicar este artículo, al poco, me escribió un colega, un antiguo compañero portugués, que es profesor de una universidad en Portugal, pero que él tiene su empresa paralela, una especie de agente rehabilitador, allá en la Portuguesa. Y él ya tiene un chatbot, ya tenía el año pasado, a mediados, una especie de agente de atención al cliente para tratar la recepción de gente
y condicionarle a preguntas. Y la han ido entrenando y tiene su desarrollo. Entonces, y esto es solo un caso, una persona, que es la que le conozco yo y me ha visto en LinkedIn y poco más. Pero que ahí esto irá avanzando más. Y los edificios, igual que hoy en día ya, tú miras en los en CIPEN de estos programas, te verifican que haya solapes entre instalaciones. Antiguamente eso era impensable. Antiguamente se tenían que reunir el que te hacía los equipos de ventilación, los equipos de agua fría, tal, y había errores que no se detectaban hasta la obra. Hoy en día ya con el cruce tridimensional, la realidad aumentada, se hace todo esto, en Revit ya lo compruebas. Incluso eso, en la propia obra, pues eso, con la realidad aumentada y todo esto, se hacen tanteos, ya no te marcan ni láseres a veces, porque ya no hace falta, te marcan un punto en la propia aplicación con GPS y no lo tiran con trazador. Eso era impensable hace poco. Sí. Entonces, que las herramientas han cambiado. ¿Qué pasa? Que la rehabilitación dentro de la construcción igual es el momento, o sea, es la labor más manual que había hasta ahora. Porque como no tratamos con un edificio a construir en el que las dimensiones son nuevas, claro, está hecho, nada está cuadrado, nada está aplomado. Sigue viviendo gente. Sí. Tienen recursos muy limitados, mucho más que en la obra nueva. Entonces, y encima está el tema de las ayudas. O sea, hay muchos factores que harán que esto cueste más entrar. Pero en obra nueva, la IA va a entrar mucho antes, seguro. Hombre, en industria ya lo vemos. Quiero decir, hoy en día prácticamente un coche se construye sin que lo toque el humano. Ahora, siempre hay humanos supervisando y hay unos controles, unos check-in, un tal, pero no está el humano realmente montando las piezas. Pero tiene unos... Bueno, en cada fase tiene unos puntos de control donde un humano dice, sí, esto es correcto o no, esto no es correcto. Claro, coches artesanales que se construían hace 110 años, más o menos, y se vendían en el mercado a una población suficiente, hoy en día casi no existe. Tienen que ser gente que compre Lamborghinis, Ferraris o cosas así. No entra. Es imposible que en el mercado vendas un coche a 100.000 euros, 150 para un utilitario. La movilidad también ha cambiado. Claro, que al final igual tampoco buscas un coche para toda tu vida, sino buscas un coche para hacer kilómetros y ya sabes, o estás pensando en que te vas a coger otro o estás con un renting. Es que ahora todo esto, como dices tú, va cambiando con el tiempo. Nuestros hábitos también están cambiando. Claro, nuestros hábitos cambian. La IA, pues al final se está adaptando y está creciendo, pero es que a pasos muy agigantados. Sí, en esto un par de cosas que si no se me olvida, a ver si la vamos a liar. Por ejemplo, cosas que en una reunión formativa, en mi grupo de investigación en EDI, de saludos a todo el equipo, que estuvimos hace poco, precisamente sacamos esto justo al final. Fue un curso de 2 días muy intenso, de hermanamiento, tal, redacción de proyectos, y al final hubo un enfrentamiento, pero guapo, o sea, de bar casi, de joder, porque tal, que la IA gasta mucha, tal cual, que gasta un montón de energía, que los datos van a estar secuestrados, que no te puedes fiar y tal. Y la verdad es que no hubo una respuesta unívoca, ¿no? Sí que es cierto, esto es una herramienta y se puede equivocar. Igual que en la calculadora, si tú no eliges bien el modo de cálculo o lo pones en decimal o que sea, no te da el resultado adecuado, ¿no? Claro. Entonces, tienes que usarlo bien, tienes que revisarlo y tener un orden de magnitud, saber un poco por dónde pueden ir las cosas, incluso si es algo grave con responsabilidad o a nivel estructural o lo que sea, pues tiene que haber alguien que lo revise, que lo contraste igual contra otros edificios o lo pasa a otra persona, pero esto pasa en cualquier proceso, en cualquier empresa. En el propio diseño de viviendas, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Navarra hace muchos años, en nuestra arquitectura me dejaron una VPO al principio. Fue un proyecto, me encantó, me dio una ilusión de la leche. Pero claro, al hacer el diseño, al hacer la distribución, no la optimizas tanto como alguien que ya lleva 10 años, ¿no? Y yo lo que hice fue mi primer proyectito, se lo pasé, me lo tiró todo por tierra. Entonces, yo ya era un titulado, casi titulado, tenía ahí el proyecto, ¿no? Pero ya estaba ya a punto, ya tenía conocimiento más que suficiente. Lo que yo hice estaba bien, pero no era suficientemente bueno para que en el mercado cumpla todo lo que se quería. Entonces, algo así va a pasar con las IAs. Vamos a tener ayudantes que no son titulados, son gente un poco en formación. Nos van a hacer trabajo delante, nos van a sacar pues partes del proceso, podemos externalizar los resúmenes, podemos externalizar el primer tanteo de todas las medidas de rehabilitación, podemos tantear un precálculo de la rehabilitación energética, algo, ¿no? Cosas básicas. Y sobre todo lo que nos puede hacer es abaratar costes, digo, porque todos estos procesos son tiempo que lo vamos a poder dedicar a esa revisión final, ese cálculo, ser creativos, hablar con las personas cliente, con las entidades cliente, formarnos, qué sé yo. O sea, yo le veo
muy, muy buen recorrido. Pero están los riesgos, eso, de las preguntas, por ejemplo, que decías. Y lo otro que quería comentar es, uno de los nichos yo que le veía a la inteligencia artificial es que en las plataformas web, en los formatos de comunicación o aplicaciones de rehabilitación que hay en las oficinas de rehabilitación o páginas de gobierno vasco, de gobierno de España, del ministerio, que te pongan ejemplos de preguntas para que tú a la IA le preguntes lo que quieres. Ejemplos. O sea, que no te pongan ya la respuesta, que no te digan, es muy conveniente si vives en esta región que hagas esto. No, que te pongan, pregúntale a la IA en base a tu edificio, dale estos datos, busca en el catastro, saca esto, busca en Google Maps. Quiero decir, que ayudemos a la gente a que use bien la IA. Y eso lo veo necesario. Si de la gente de la administración me escucha, por favor, que le dé una pensada. Que lo tengan en cuenta. Sí. Y que pongan ejemplos buenos y malos, que siempre se nos olvida. Buenos y malos. También. Porque así se aprende el doble. Sí. O sea, hacer preguntas a la IA, sí. ¿Podemos creer las respuestas de la IA? De momento, no. De momento y hasta mucho más adelante, creerlas. Hombre, es que creer, yo diría que siempre es bueno ser crítico, hasta con uno mismo, ¿eh? Sí. ¿Se sabe si se están utilizando ya estas IAs en la rehabilitación, en algunas empresas o en el sector privado o público? Claro, un poco lo que te he comentado. El ejemplo este es el de los pocos que yo conozco que lo han dicho públicamente. Bueno, me lo ha dicho en privado, no digo nombres, pero digamos que él sí que la utiliza a ese nivel, a nivel de tanteo con los clientes, darle un listado de propuestas de rehabilitación, unos costes rápidos, ya hacen cosas. Entonces, me imagino que si este ya lo hace, en otros países con costes salariales más altos también lo estarán haciendo. Está claro. ¿Y qué recomendarías a las personas y profesionales del sector de la rehabilitación que, bueno, para la utilización de la IA? ¿Utilizarla, no utilizarla? Bueno, utilizarla, por supuesto, con cabeza. Sí, yo diría, a ver, primero que cacharreen un poco en cosas suyas, proyectos piloto, ejemplos suyos, y que luego se formen. Que intenten hacer hoy en día, es que hay formación gratuita de todo, es una pasada. Tenemos un montón, pues eso, antes el Perplexity o cualquiera de estos, te ayuda a llegar un poco más. Son distintas, como digo, son ayudantes. Imaginemos que las personas que han entrado en una empresa, cada una son distintas. Entonces, todas tienen unas cosas mejores, otras peores. Entonces, tenemos que aprender a nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar o de crecer, en qué nos vale bien una cosa u otra. Para ser conscientes, porque si no vamos a una obra con un destornillador, igual no es la herramienta adecuada. No hay que llevar otra. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la inteligencia artificial da lo que da, ¿no? De todas formas, yo echo de menos que en alguna publicidad se diga hecho con inteligencia natural. Claro. Porque entiendo que la inteligencia, nuestra inteligencia, es un valor bueno, algunos creo sí que importante. Aparece, cuando está hecho con la IA, sí que lo ponen abajo. Eso la Unión Europea en teoría lo ha obligado. Pasa que hay 2 años de transición, ¿eh? Hay 2 programa años de televisión. Sí. El intermedio, no voy a decir los nombres, pero el intermedio cuando hace esos pequeños sketches de 10 segundos, esos que mete, abajo ya pone creado con inteligencia. Claro, o sea, ya lo pone en pequeñito. Sí. Juan Mari Hidalgo, gracias por investigar con la IA. Seguiréis investigando, ¿no? Sí, claro que sí. Claro o sea, que tenemos para volver a hablar dentro de un tiempo. Sí. Y por supuesto que hablaremos también de nuevo de la IA, que habrá aprendido, vete tú a saber lo que no habrá aprendido. Sí. ¿Sabrá la IA que tenemos rehabilitaconexito.com? Seguro que estamos fichados. Pero no hace falta que sea la IA, sino tú, que estás ahí viendo, eches un vistazo a todo lo que te ofrecemos, que es mucho, generado también por inteligencia natural. Artificial y natural. En rehabilitaconexito.com tienes todo, incluso ya este podcast. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.